Noches. Qué bendición poder estar acá. Vamos a empezar orando. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que nos ayude en este momento para poder entrar de lleno a su palabra. Vamos a ponerlo acá. Listo. Oramos. Señor, muchas gracias le damos a usted por la oportunidad que nos brinda de venir esta noche. Gracias Dios porque usted nos enriquece, por el privilegio que tenemos tan grande de abrir la Santa Escritura, de preparar nuestro corazón por medio de la oración, y eso te pedimos, que nuestro corazón esté preparado para recibir tu palabra. Sé que se ha corrido tal vez mucho durante el día, se ha trabajado, se ha estudiado, lleva nuestro cansancio, lleva, oh Dios, todo aquello que interfiera el poder entender bien tu palabra, el poder captar las verdades eternas para aplicarlas a nuestra vida. Te quiero pedir, Señor, que nos ayudes, que nos enseñes, que nos fortalezcas. Oro, Padre, que tú pongas la mano poderosa de sanidad sobre aquellas personas que están enfermas, que tú, Dios, en tu misericordia, en tu bondad, porque para siempre es tu misericordia, toques a aquellas personas, Señor, que tienen alguna afectación de su salud. Te pido, Dios, que según tu plan, según tu voluntad, se lleve a cabo en la vida de ellos y puedan ser sanados según tu misericordia, Señor, y que ellos puedan glorificarte viéndote trabajar en sus vidas. Te pido que nos enseñes, que te ruego, Dios, que abramos nuestro corazón, que no seamos tardos como en el tiempo de Jesús, cuando Él se refirió a los judíos y se refirió a los fariseos, que eran tardos para poner atención, tardos para abrir el corazón. Señor, que no nos confiemos de solamente tener la salvación, sino que podamos crecer y ocuparnos de ella con temor y temblor. ¿Cómo? Pues creciendo en ti, creciendo en tu palabra, creciendo en el conocimiento de tu palabra. En nombre de Jesús estoy pidiendo estas cosas. Amén. Qué alegría es cuando para mí me produce mucha alegría cuando alguien me dice, viera que estoy siguiendo o mi familia está siguiendo a Casa de Pan. Gente que no viene a la iglesia, pero dice, viera que me metí a Facebook y vi Casa de Pan, o digamos, alguien que quizá me conoce por una u otra cosa, me buscó y me vinculó a Casa de Pan y me dice, esa persona me dijo hoy en la mañana, estamos escuchando en nuestra familia los mensajes, las lecciones de Casa de Pan y cómo hemos sido edificados. Qué bendición eso. Para mí eso me llena de mucha bendición, mucho regocijo. Estamos en la serie que empezamos la semana pasada, Conozcamos cómo vamos y compartamos la Biblia. Es un estudio, pues va a ser, pues no muy exhaustivo, pero sí vamos a, digamos, entrar en varios detalles muy importantes con relación a la Biblia. Hoy vamos a tocar el tema de ¿podemos confiar en la Biblia? ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿Se puede confiar en la palabra de Dios? Ok, hay pruebas que evidencian que la Biblia es un libro sobrenatural, ¿verdad? Hay personas que dicen, es que el papel aguanta lo que se le escriba. El papel aguanta lo que se le escriba, haciendo referencia al contenido de la palabra de Dios. Pero es cierto eso. ¿Tiene errores la Biblia? ¿Podemos confiar en ella? ¿Es la Biblia un libro más tal como La Guerra y la Paz de León Tolstoy o El coronel no tiene nadie quien le escriba de Gabriel García Márquez? ¿O es la Biblia igual que El árbol enfermo de Carlos Gallini? Yo recuerdo cuando leí esa obra, ese libro allá en el colegio, hace cualquier cantidad de años y me gustó, me impresionó mucho. Pero ¿es la Biblia igual a cualquiera de esos libros o más de los libros que hay? ¿Qué evidencias históricas, científicas, arqueológicas respaldan la autenticidad y la veracidad de la Biblia? ¿Pueden presentarse argumentos bíblicos en defensa de la inerrancia, o sea, de la falta de errores, que la Biblia no tiene errores en las Sagradas Escrituras? En 1974, la revista Time publicó un artículo haciendo una pregunta. Ahí ustedes tienen en la diapositiva esto, y sale esta pregunta: ¿cuán verdadera es la Biblia? ¿Verdad? Y estoy hablando de 1974. ¿Cuán verdadera es la Biblia?
Eso fue publicado el 30 de diciembre del 74. También la revista Time hizo otra publicación, pero ahora en el año 95. Y en el año 95 saca el 18 de diciembre esta otra publicación que dice, ¿es la Biblia hechos o ficción? ¿Es la Biblia hechos o ficción? Estas son preguntas que la gente se hace constantemente. Constantemente la gente se está haciendo estas preguntas. Son preguntas válidas, son preguntas inquietantes. Y yo quiero hoy, ¿verdad?, que estudiemos acerca de unas cuantas razones, acerca del por qué, digo yo, que sí podemos confiar en este libro. Me gusta ser estudioso, me considero estudioso, me gusta analizar. Cuando llegué a la palabra de Dios, pues obviamente llegué como un nuevo creyente tratando de devorar todo lo que estaba, pero también lo más importante de esto es que yo traté de decir, bueno, porque escuchaba mucho eso, es que el papel aguanta lo que se le escriba, es que la Biblia está llena de errores, es que la Biblia está llena de contradicciones, y me metí mucho en la Biblia y estudié, y sigo estudiando varios libros, artículos, tratando de ver si de verdad la Biblia tiene errores. Pero hasta el día de hoy, después de muchos años de estar en esto, he llegado a la conclusión que la Biblia no tiene errores, la Biblia no tiene contradicciones, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes hoy. Entonces, nosotros podemos confiar en la Biblia porque ella es históricamente cierta. O sea, cuando la Biblia habla de algo, lo que está en la historia bíblica es comprobado por ok, es que usted lo leyó ahí. Cerremos la Biblia y vámonos a la historia, vámonos a la arqueología. Cada lugar, cada río, cada montaña, cada persona, cada evento son reales. Aún los mismos inconversos, aún los científicos han llegado a la conclusión de que sí existen cada río que se menciona, cada montaña que se menciona en la palabra de Dios, cosa que por ejemplo con el libro del Mormón no sucede. Porque en el libro del Mormón se mencionan ríos, o se mencionan montañas, o se mencionan otros lugares que arqueológicamente los científicos han llegado a decir, eso no existe y nunca ha existido. En cambio, con la Biblia, cada lugar ha llegado los científicos han llegado a la conclusión de, hey, sí, ahora, ¿por qué esto es importante? Ahí en las diapositivas, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que la Biblia sea arqueológicamente cierta? O sea, que la Biblia sea históricamente cierta. Porque la Biblia dice que Dios no miente. La Biblia dice que Dios no miente. Ahí en Números, el capítulo 23, el versículo 19, y quiero invitarlos para que, no recuerdo si los puse ahí, sí, ahí está. Okay. Porque en la carrera ahí, Números 23, 19, dice así, porque es importante, ¿verdad? Dice 23:19 de Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. O sea, Dios no puede mentir porque Dios es verdad. ¿Ok? Ahora vámonos a Hebreos, en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículo 18, dice así la Biblia, Hebreos 6, 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Eso quiere decir entonces que si la Biblia es mentira, ¿qué estamos haciendo aquí? Si la Biblia tiene un solo error, estamos perdiendo el tiempo porque Dios es mentiroso. ¿Cuánto veneno se ocupa? Si usted tiene un balde con agua y usted le pone una gota de veneno o le pone va a sonar un poco feo, una gota de excremento, ¿usted lo tomaría? Está contaminado. Si la Biblia tuviera un solo error, uno solo, este libro sería una total y entera mentira. Sería mentira. Pero la Biblia no es mentira. Vea, las leyes de la física son verdad. Las leyes de la física son verdad porque Dios
las creó. Las leyes de las matemáticas son verdad porque Dios las creó. Si la Biblia tiene una sola mentirita, por pequeña que ésta sea, no es un libro de Dios, no le pertenece a Él, es un libro cualquiera. No, no, vamos a perdonar una mentirita que la Biblia tenga. No, la Biblia no tiene mentiras. Toda ella es verdad. Cada sitio, los montes Ararat, el río Tigris o el Éufrates, el río, qué sé yo, Jordán, el lago Genesaret, Belén, todos los lugares que se mencionan en la Biblia han existido. Un solo error hace o pierde la credibilidad de la Biblia. Um, Ahí en la pantalla dice, algunos historiadores hablan sobre el hecho histórico del nacimiento de Jesucristo. O sea, quitemos la Biblia de lado, quitemos el libro de Mateo, que habla sobre la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Quitemos el libro de Lucas, que también incluye la genealogía de Jesucristo. O sea, quitemos la Biblia. Vámonos a la historia. Por ejemplo, a Claudio Josefo, un historiador nacido en el año 37 después de Cristo, no cristiano. Claudio Josefo no es cristiano, no fue cristiano, ¿verdad? Disculpe un momento porque esta cosa se me está... Perdón, pero creo que las computadoras son satánicas. Sí, no, en serio, el mouse se está moviendo solo, para arriba, para abajo, me cierra, me abre, me cerró todo, ya lo cerró todo. Disculpe un momento. Ya está cerrado. Mm, Ay, ¿quién gana? Perdón, de verdad, disculpen, pero esto está loco. Claro, es Satanás, es que va a saber que era el hombre que sabe que vamos a enseñar la Biblia. Mm, eh, ok, nada más déme un minuto más. Ok, 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 listo.
Me volé todo lo que tenía, absolutamente todo. Déjeme trabajar. Ya. Ok, algunos historiadores han hablado entonces del hecho histórico del nacimiento de Jesús. Uno de ellos es Flavio Josefo, que no es cristiano. Él allá en el año 37 después de Cristo, en una obra que él escribió llamada Antigüedades Judías, él narra la historia completa de los judíos desde la creación hasta el año 66 después de Cristo. O sea, en el año 60 perdón, en el año 70 se destruye Jerusalén, pero él llega en su narración hasta el año 66. Incluye toda la vida de Jesucristo. O sea, no es un cristiano refiriéndose a Jesús, a su modelo. De hecho, le leo una parte de este parrafito de sus escritos, Antigüedades Judías. Dice, aproximadamente en este tiempo vivió Jesús, un hombre lleno de sabiduría. Sí, de hecho, uno podría llamarle hombre, porque realizaba hechos increíbles y era maestro de los que se alegraban con la verdad. Hay otros historiadores y escritores importantes que citaron a la persona de Jesús de Nazaret, refiriéndose a él. Entonces la gente que dice, no, es que el cristianismo es, momentito, entonces estamos diciendo que no, que Cristo no existió, que Jesús de Nazaret no existió. Quitemos la Biblia, la historia. ¿Jesús de Nazaret existió o no existió? Y sí, de repente tenemos a Trifón, a Plinio el Joven, a Cayo Suetonio y a un montón de historiadores más, griegos y romanos, que históricamente dicen, sí, Jesús existió. Entonces yo agarro la historia y la comparo con la Biblia y se coteja y dice, hey, ahí es igual. O sea, no hay ningún problema. Entonces podemos confiar en la Biblia porque la Biblia es históricamente cierta. O sea, cada dato histórico es cierto. Bien. Dos, podemos confiar en la Biblia porque ella es científicamente correcta. Hay gente que trata de poner a pelear la Biblia con la ciencia y les encanta poner a pelear la Biblia con la ciencia. Primero que todo, entienda que la Biblia no es un libro de ciencias. Tiene ciencia, pero la Biblia no es un libro de ciencias. La Biblia es un libro que me habla de Dios, que me habla de Dios. Cuente, por ejemplo, cuántas veces se menciona Dios en Génesis 1. Y todo el mundo pone el énfasis ahí en Génesis 1 de los días de la creación y todo, pero en el principio creo Dios, los cielos y la tierra. Y vio Dios que estaba desordenada y vacía. Y Dios dijo, o sea, es un libro de Dios. Dios. Este libro me quiere dar a mí a conocer a Dios. Quiere que yo conozca a Dios. Si bien es cierto, hay ciencia en él, pero no es un libro de ciencias. Ahora, personas buscan ponerlos a pelear, ¿verdad? La verdadera ciencia va de la mano con la Biblia. La falsa ciencia no quiere la Biblia. ¿Okay? Yo creo que muchas personas tienen esta confusión que quieren sacar a la Biblia de la ciencia en cierta manera por ignorancia. Porque por algún lado, algunos creen que la Biblia no tiene nada que ver con la ciencia y por otro lado, no quieren que la Biblia tenga algo que ver. ¿Okay? Entonces veamos algunos científicos que lo que han dicho sobre la ciencia, o sea, sobre la Biblia. Entonces, si la Biblia es un libro irrelevante, no juega un papel importante en la ciencia, ¿por qué Johannes Kepler, un gran científico, astrónomo, matemático alemán, quien fue conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en la órbita alrededor del Sol, dijo, la ciencia es simplemente pensar los pensamientos de Dios después que los pensó? O sea, le digo, qué bárbaro, qué hombre más inteligente. No, Dios lo había pensado. Y le dio las herramientas y le fue dando algunas pistas para que el hombre llegara a descubrirlo. El genio no es el hombre, el genio es Dios. Dios es el genio. Dios es el genio. Ok, luego dice, en otras palabras, Dios estableció las leyes de la física, luego nosotros las descubrimos. Dios estableció las leyes de la biología, luego nosotros las descubrimos. Dios estableció las leyes de la matemática, luego nosotros las descubrimos.
Pues fue Dios el que establece las leyes. Ahora, la Biblia es científicamente cierta porque las leyes que rigen este vasto universo fueron inventadas por Dios. Kepler también dijo lo siguiente: yo tenía la intención de convertirme en un teólogo, ¿ok? Quería estudiar teología, pero ahora veo cómo Dios también es glorificado en la astronomía, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, es increíble. O sea, usted como científico, si va hacia el lado de la astronomía y ve la majestuosidad de los cielos, usted tiene que decir, tiene que haber un creador. Y si usted es del lado de la biología, ve el cuerpo humano y ve la anatomía y ve cómo todo está funcionando tan bien, tan concatenado, que usted tiene que haber un creador. Tiene que haber un creador y un sustentador de eso. Es imposible que esto sea por pura casualidad, ¿cierto? La tremenda realidad acerca de la verdad de la palabra de Dios es que ella nunca cambia, nunca cambia, pero la ciencia constantemente está cambiando. Ella no ha cambiado. Hay gente entonces que dice, que ese libro tan viejo. Un dato que se me olvidó, gracias a un hermano que me lo recordó la semana pasada. Un dato que se me olvidó dar la semana pasada es que la Biblia, recuerdan, 40 autores, 3 continentes, etcétera, 3 idiomas principales, pero fue escrita a lo largo de 1600 años. A lo largo de 1600 años fue escrita. Y entonces la gente dice, ¿qué libro tan viejo, tan obsoleto? Pero este libro es como cuando usted agarra, por ejemplo, el libro de las profecías de los profetas y lo abre y usted es como estar oyendo el noticiero, como estar oyendo esto. Cuando usted coge Romanos 1 y empieza a oír acerca de la degeneración del ser humano, de cómo va en esta caída, ¿verdad? Libre, en estos pasos descendentes. Coge Romanos 1 y enciende las noticias y ve las barbaridades, gente golpeando a un bebé de un mes, tirándolo a un charral, matando, apuñalando, aquel señor se metió a defender a este señor y lo apuñalaron y lo mataron. O sea, se coge la Biblia y usted dice, es como leer el diario de hoy o escuchar las noticias de hoy. Usted ve estos cambios climatológicos que incluso los mismos miembros del Departamento Meteorológico Nacional dicen, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Dónde está el sol y dónde está el frío? Y lugares que están 4 bajo cero y 5 bajo cero y 6 bajo cero. Y entonces los agricultores dicen, ¿cómo hacemos? Bueno, usted ve la Biblia y usted dice, hey, son señales de los últimos tiempos. Todo se está dañando. La misma creación, dice el libro de Romanos, gime. Todo esto es, si nosotros pudiéramos escuchar la creación, son los animales, son las montañas, son los ríos, todo diciendo, ven Señor Jesús porque ya no aguantamos. Ven Señor Jesús porque es increíble. Esa es la tremenda realidad. La Biblia es la misma, pero la ciencia cambia. La ciencia cambia, sea para bien, con nuevos descubrimientos, o sea para contradicción. Tomemos el caso de algunos alimentos. De pronto tenemos algunos estudiosos de la nutrición que dicen que consumir ciertos alimentos son excelentes para la salud, pero que después de algunos estudios, después de unos años, esos mismos alimentos producen cáncer, o elevan la presión arterial, o le afectan a usted. Y lo peor de todo es que entonces la gente dice, bueno, entonces ya dejo el café. No, primero que era buenísimo el café, luego que ya sube la presión arterial, que esto, que lo otro, y luego salen otros estudios por allá y salen diciendo, no, viera que se ha llegado en Cambridge o en Massachusetts o se ha llegado en el tecnológico no sé a dónde a decir que ya hay pruebas de que sí es muy bueno. Que sí es bueno. Entonces usted dice, ¿y a quién le creo? ¿Era bueno? ¿Era malo? ¿Produce cáncer? ¿No produce? ¿Mucha sal o sal? ¿Le eleva la presión? No, ahora no. Sí, no. ¿A quién le creo?
¿Ok? Los libros de ciencias que usábamos en octavo o en noveno año, en los años 70, incluso 80, no son los mismos que se utilizan hoy día. No son los mismos. Cuando yo estudiaba en el colegio, en séptimo y octavo año, no existía Big Bang. Era otra teoría del origen del universo. Con el tiempo fue el Big Bang. Hoy es el Big Bang, que sigue siendo una teoría. Los avances médicos nos advierten sobre medicamentos, sobre sus implicaciones negativas, que antes ellos mismos nos prescribían. Antes decían tal pastilla es buenísima, usted le duele la cabeza, tiene jaqueca, tiene migraña, tómese esa. Uy, no, hombre, esas pastillas lo mata a la gente. Entonces la sacan del mercado. Fue prescrita, pero ahora la sacan. Ahora, ¿se contradicen? Bueno, véalo así. Es porque la ciencia cambia. Es porque la ciencia va evolucionando. Porque van estudiando, van descubriendo que ciertas cosas son buenas, son malas. No tenemos entonces que satanizarla completamente, pero lo que sí tenemos que entender es que la ciencia no puede ser Dios, porque cambia. En cambio, tenemos un Dios que no cambia. Pero la gente prefiere abrazar lo que dice la ciencia como palabra de Dios. Esto es lo máximo. No, es la Biblia lo máximo. Mi punto no es pelear con los médicos, farmacéuticos, odontólogos, nutricionistas, anestesiólogos, científicos, matemáticos. Mi punto es mostrar cómo a través de los nuevos descubrimientos la ciencia cambia. Pero la verdad de Dios permanece inmutable a través de las edades. Hablemos de otro científico, Isaac Newton. Isaac Newton. Newton fue físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. O sea, no era cualquier bombeta, ¿no? Cualquier iletrado. Él descubrió la ley de la gravitación universal. Él estableció las leyes de la mecánica clásica. Entre sus descubrimientos están el cálculo matemático. ¿Okay? Y él dijo, este científico dijo, la perfección de las obras de Dios fueron hechas con la mayor simplicidad. Él es el Dios de orden y no de confusión. Interesante, ¿verdad? La escritura de este señor Hawkins, del libro famoso que la gente, wow, este libro se llama La teoría del caos. La teoría del caos. Del caos. O sea, es increíble que la gente crea que del caos tenemos el cosmos. Son palabras griegas. Del caos, de la confusión, tenemos el orden. Esa es la teoría del Big Bang. Una gigantesca explosión que dispersó pedazos por todo lado del universo. Y por casualidad, el planeta Tierra quedó en un lugar tan exacto que la vida humana, animal y vegetal, permanece. Unos grados más para arriba, nos quemamos. Unos grados más para abajo, nos congelamos. Pero sin embargo está por pura casualidad, por una teoría. Ese señor Newton agrega lo siguiente: Dios es capaz de crear partículas de materia de distintos tamaños y formas, y quizá de densidades y fuerzas distintas, y de este modo puede variar las leyes de la naturaleza y hacer mundos de tipos diferentes en partes diferentes del universo. Yo por lo menos no veo en esto nada contradictorio. Él es el creador y él hace lo que quiere. Luis Pasteur, ¿quién no conoce o ha oído mencionar a Luis Pasteur, a este famoso químico francés? Esos descubrimientos fueron de enorme importancia para la humanidad en varios campos, de las ciencias naturales, química, microbiología. Pasteur escribió:
cuanto más estudio la naturaleza, más me quedo sorprendido por la obra del Creador. Pero sin embargo tenemos personas que se atreven a decir no hay un Creador. No hay un Creador. El problema más serio del ser humano es el orgullo. Dice la Biblia en Romanos 1, profesando ser sabios se vuelven necios. Entonces de repente, porque alguien saca un título de un doctorado en ciencias, de un doctorado en X cosa, ya cree que puede competir con Dios. Y no es así. O aparte o conjuntamente con el orgullo de la persona, una de las cosas más difíciles que hay es llegar a mantener un equilibrio y poder ser muy objetivo en las cosas. Objetivo. ¿Por qué Stephen Hawking, si usted ve, este señor, ¿verdad? Que estaba tan demacradito cuando estaba en una silla de ruedas, ¿verdad? Y toda la cosa, hasta que se murió. La gente saca la primera parte, saca la última parte de su vida, donde él pelea contra Dios y dice que Dios no existe, pero no, échese para atrás. Y Stephen Hawking creía en Dios. Stephen Hawking creía en Dios, pero la esposa lo dejó y se amargó. Y todavía le da la enfermedad. Entonces es de ese tipo de gente que dice, ¿dónde está Dios? Ve, si Dios existiera yo no estaría, esta mente tan brillante, no estaría metido en este lugar, aquí hablando ahí todo torcido, y ¿dónde está Dios? Ve, Dios no existe. Entonces, los últimos años de mi vida voy a luchar para probar que no hay Dios. Qué triste. ¿Dónde está la objetividad? No es cómo me siento, cómo me fue. Si yo soy un científico, yo tengo que seguir las reglas de la ciencia para probar algo. Yo tengo que tener una teoría, yo tengo que tener un postulado. Y tengo que hacer investigaciones. Y tengo que probarlo. Porque si no, de lo contrario, sigue siendo una teoría. Pero la gente al escuchar la palabra teoría parece que dice, sí, es un hecho. No, una teoría es una teoría, algo que no ha sido comprobado. Como por ejemplo la teoría de la evolución. Es una teoría. Darwin dio una teoría que hasta hoy, en el siglo XXI, 2025, no ha sido probada. No han encontrado el eslabón perdido. No lo han encontrado todavía. Entre el mono y el hombre no lo han encontrado. Sigue siendo teoría, pero para muchas personas es un hecho. Los que venimos. Venimos de la ameba que fue evolucionando hasta el mono, hasta la teoría de las especies, y entonces es un hecho. Y en las universidades nacionales lo enseñan como un hecho, no es una teoría. Una teoría. Una teoría no ha sido probada. ¿Ok? Este señor Pasteur dijo también, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a Él. Mucha ciencia te devuelve a Él. O sea, alguien que de verdad se mete en la ciencia, que de verdad llega a estudiar si son los astros, si es el cuerpo humano, si es las profundidades del mar. Usted tiene que llegar a decir, no hombre, tiene que haber alguien más grande, más inteligente, más capaz. Blaise Pascal. Blaise Pascal fue un polímata. Cuando hablo de un polímata, estoy hablando de personas que tenían varios conocimientos en varias materias diferentes, tanto científicas como humanistas. Pascal era matemático, físico, filósofo cristiano, teólogo, escritor francés. Hizo grandes contribuciones a la matemática, a la historia natural, incluyen el diseño y construcción de las calculadoras mecánicas, el inicio, el papá de las calculadoras, aportes a la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. ¿Okay? Él dijo, y esto es muy interesante, prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que existe.
Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré. Cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Como cuando yo he hablado con algunas personas que dicen, no, Dios no existe. No. Ok, ¿puede probar que Dios no existe? No, pero tampoco puedo probar que Dios existe. Ok, ¿qué pierde usted creyendo en un Dios? ¿Qué pierde? Si a la postre usted se muere y dejó de existir y nada pasó, ¿qué perdió? Nada. Pero si usted se murió no creyendo en ese Dios y cuando cuando abre sus ojos y está al frente de Dios y Él le juzgue, usted va a perder todo. Este señor Pascal también escribió: solo conozco dos tipos de personas razonables: las que aman a Dios de todo corazón porque le conocen y las que le buscan de todo corazón porque no le conocen. Interesante. Y además de eso, él escribió una famosa frase que ha sido acuñada por varios predicadores a través de los años. D.L. Moody fue uno. Él dijo: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna otra cosa o ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Hay gente que dice, es que el cristianismo es de ignorantes. ¿Usted se atrevería a pararse delante de Pascal, Pasteur, Newton y otros más? Otros más, ¿qué tiempo me faltaría? Como el libro de Hebreos dice, para poderlos citar y citar sus postulados cristianos. ¿Usted se atrevería a decir que son un montón de ignorantes? Salmo 148, versículos 5 y 6, se los leo para ir un poco rápido. Salmo 148, 5 y 6, por si aquello que esté tomando apuntes. Dice: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Vean este dato. En 1861, ahí en la pantalla está resumido, en 1861 la Academia de Ciencia Francesa publicó un panfleto, 1861. Este panfleto se titulaba 51 hechos incontrovertibles que prueban que la Biblia es científicamente incorrecta. Repito, 51 hechos incontrovertibles que la Biblia es científicamente correcta. Hoy día, bueno, echémonos para atrás. Hoy día no hay ni un solo científico notable en el mundo que apoye uno de esos 51 hechos incontrovertibles. O sea, como Voltaire, de aquí a 100 años este libro no va a existir. Voltaire, y el día de hoy sigue siendo el libro más publicado. El primer libro publicado por Gutenberg, por la imprenta que conocemos, fue la Biblia. Lo primero que Gutenberg publicó fue la palabra de Dios. La misma ciencia llegó a desaprobar esto. Recordemos la famosa discrepancia que hubo en los tiempos de Cristóbal Colón, ¿se acuerdan? Aquella discrepancia que nos enseñaban, las discusiones acerca de, bueno, la tierra que es plana, es redonda, no, vea que tiene que ser plana, porque yo veo que el barco que va por allá, y cuando se hundió, se fue, ¿verdad? Y se lo comieron los dragones allá abajo, ¿verdad? Toda la confusión, todo el miedo, toda la incertidumbre que eso generó. Pero vean qué triste. ¿Qué dice la Biblia más de 2000 años con relación a la redondez de la tierra? O sea, Isabel la Católica y su esposo, que es el que menos se conoce, se hubieran sentado con Cristóbal Colón y le hubieran dicho: papito,
La Biblia dice que la tierra es redonda, pero, como la Biblia era prohibida, como la Biblia no la podían tener la persona común y corriente, solamente los estudiosos que conocían los idiomas originales, entonces, claro, la gente es ignorante. Y ahí tenemos a un Cristóbal Colón, a un Marco Polo, o a un Américo Vespucio, o a cualquiera de esos a conquistadores, a Hernán Cortés, que será redonda, no será. Lea Isaías capítulo 40 versículo 22. Isaías capítulo 40, verso 22. Isaías 40, 22. O sea, lástima. ¿Verdad? Se hubieran ahorrado un montón de sustos y cosas así. El pobre tripulación de la Pinta, la Niña y la Santa María. Yo creo que iban ahí, Señor, nos vamos a hundir. Ve allá la tierra donde se va bien. Dice, Él está sentado sobre el ¿qué? Círculo de la tierra. Él está sentado en latín, en alemán, en español, en inglés, círculo, círculo. Él está sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Otra diapositiva dice, por cientos de años, la gente creía y enseñaba que la gente estaba suspendida en el universo sobre algo. Este algo dependía de la cultura a la cual se le preguntara. ¿Ok? Bueno, vamos a preguntarle a los griegos. Entonces le preguntamos a los griegos, ¿sobre qué se sostiene? Es que no hay ningún hilo, o sea, aquí está el planeta Tierra. ¿Sobre qué se sostiene el planeta Tierra? Entonces los griegos dicen, es fácil, es que hay un gigantote que se llama Atlas. Y Atlas sostiene el planeta Tierra. Y entonces la gente en Grecia decía, wow, ahora Atlas. Ok. Pero vamos a preguntarle ahora a los indios y a la gente de toda esa cultura, indios de India, ¿verdad? A veces los llamamos hindúes, pero hindúes es la religión. Los indios de la India creían que la tierra estaba sostenida sobre el lomo de unos elefantes. Entonces, ahí está el planeta, ¿verdad? Entonces, hay unos elefantes. Entre varios elefantes están sosteniendo el planeta. Pero en el caso de Atlas, de alguien me hubiera preguntado, ¿y dónde estaba parado Atlas? Entonces los indios dicen, suave, aquí están los elefantes gigantescos, pero ellos están sobre un caparazón de una gigantesca tortuga, de una tortuga gigantesca. Los elefantitos están parados sobre ese caparazón. ¿Y sobre qué está parado el caparazón? Sobre una serpiente enorme. Sobre una serpiente enorme. Entonces, los temblores y los terremotos se dan cuando la serpiente se mueve, y entonces hace que el caparazón se mueva y los elefantitos se mueven. Y por eso tenemos los temblores y los terremotos. Entonces, dependiendo de la cultura que le pregunte. Bueno, preguntémosle a los egipcios sobre qué está sostenida la tierra. Los egipcios creían que la tierra estaba sostenida sobre varias columnas. Varias columnas. Esa misma fue la filosofía que enseñaron a Moisés. Recuerde que Moisés fue enseñado en el palacio de Faraón y fue preparado para ser el faraón. Era el faraón, iba a llegar a ser el faraón, era hijo de la hija del faraón. Esa era su preparación. Moisés era para él. Sin embargo, en los 5 libros de Moisés no menciona semejante filosofía. No menciona absolutamente nada de eso. Fue enseñado, él la sabía, pero él no la toca. ¿Por qué? Porque es mentira, porque era error. No era digna de ser mencionada. Por eso tenemos el registro del libro de Génesis. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué dice la Biblia? O sea, ¿sobre qué está la tierra? ¿Cómo se sostiene? Cuando nos mandan en la escuela a hacer eso, ¿verdad? A hacer los famosos sistemas solar. Si usted ha tenido que hacerlo, ¿qué usamos? Usamos alambre, usamos hilos, usamos palitos de diente para sostener. Ahí está el sol y ahí va, ¿verdad? Todos los planetas, Mercurio, todos, pero se ocupa algo para sostenerlo. Job es la porción
literaria más antigua que hay sobre la faz de la tierra. Más antigua. Hay gente que dice que no, que el código de Hammurabi y que esto y que los caldeos y que Job fue del tiempo de Abraham. En el tiempo de Abraham. Apenas estaba, digámoslo así, Caldea o Babilonia o Asiria apenas formándose, apenas. Y Job ya estaba. La pieza literaria más vieja de la historia es el libro de Job. Es el libro más antiguo que hay sobre la literatura, sobre la ciencia, sobre la arqueología. Y en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Claro, luego viene la ciencia, ya Dios había puesto un precedente, la tierra está flotando. Y luego vienen los científicos y dicen, ay, sí, es por la fuerza, las fuerzas que se ejercen. Entonces viene una fuerza así y otra fuerza así y hace que entonces el planeta, ¡ay, qué inteligentes somos! No, Dios había dicho ya. Ellos le pusieron el nombre. Pero el planeta está flotando. Está flotando. ¿Cómo lo supo Job? Dios se lo reveló. Bueno, hablemos de las estrellas. Vamos a las estrellas. ¿Ok? ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuántas estrellas habrá? Vea, muchos a través de la historia se han aventurado a contarlas. Qué dichosos que tienen semejante tiempo para hacer eso. Hay un hombre que se llamó Aparcus. Aparcus. Estoy hablando ya antes de los presocráticos, del tiempo presocrático. Y Aparcus se puso a contar las estrellas. Y el hombre empezó para 1, 2, 3 y ahí para 4, 5. Y entonces él llegó a publicar su descubrimiento. Él dijo, ya llegué a la conclusión matemática de que hay 1022 estrellas en el firmamento. 1022 estrellas. Unos años después, Ptolomeo, alguien que si ha estudiado usted algo de Egipto, es el primero, Ptolomeo I, dijo, vamos a ver si Aparcus tenía la razón. Y se puso a contarla. Puso a contar las estrellas y llegó a decir, ¿saben qué? Este tipo Aparcus está bateando, está equivocado, está equivocado. Encontré que no son 1022 estrellas, son 1026. Y así el hombre a través de las edades sigue diciendo, son tantas, son estas. El Señor le dijo a Abraham, cuando lo sacó fuera de la tienda, le dijo, ahí están las estrellas, las puedes contar, las puedes contar. Así será tu generación, así será tu pueblo. Y en Jeremías, ahí está también, creo en la pantalla, en Jeremías capítulo 33, versículo 22, dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. O sea, ni intente contarlas porque no va a poder. Podemos entonces confiar en la Biblia porque es históricamente cierta, porque es científicamente cierta, pero también podemos confiar en la Biblia porque es proféticamente segura. Cuando hablamos de proféticamente segura, eso quiere decir que todas las predicciones que están en la Biblia, sin excepción, son verdad. Todas se han cumplido. No hay una que no se haya cumplido. No hay un solo profeta que haya dicho una profecía que no se haya cumplido. Hay gente que se maravilla porque de repente que se caen las torres gemelas y se vio. Juan 23 dijo eso. Nostradamus dijo eso. Y se maravillan porque medio pegaron en una profecía. Y el montón donde no pegan, más de 300 profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo
fueron dadas en forma específica, como el lugar donde iba a nacer el Mesías, cómo iba a nacer, de quién iba a nacer, cómo iba a morir, quién lo iba a traicionar y un montón de aspectos más, y todos de una manera detallada, y todos se cumplieron. Más de 300 profecías. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Hoy usted escucha una radioemisora cristiana o ve una televisora cristiana o algunas propagandas que hay por ahí. Viene el profeta tal, viene la profeta tal, ¿verdad? Si se aplicara el principio de Deuteronomio, ¿cuántos serían profetas hoy? ¿Cuál es el principio de Deuteronomio? El principio de Deuteronomio era este. Si usted decía, yo soy profeta, sus profecías tienen que cumplirse 100%. Una sola que fallara y moría apedreado. Una sola que fallara. Lo que pasa es que sus profecías, estas profecías que salen hoy, son tan ambiguas y la gente es tan ignorante que, ¿verdad? Asusta. Yo he llegado a escuchar papás que me han dicho, viera que yo llevé a mi hijo a un servicio especial y el profeta llegó y le puso la mano y le dijo, el Señor tiene grandes cosas para ustedes, por favor. Por favor. Y la gente dice, ve, por eso él no juega fútbol. Yo lo saqué de todos los equipos. Porque el Señor tiene grandes cosas. ¿Y qué? Entonces, ¿no puede hacer grandes cosas para Dios jugando fútbol? O sea, ¿tiene que ser solo pastor y misionero? Nada más. O sea, un arquitecto, un ingeniero, un abogado, un contador, un financiero. O sea, ninguna profesión puede hacer nada para el Señor. Solamente pastor. No, está equivocado. Totalmente errado. Pero así creen. Entonces, ¿cuántos quisieran ser profetas? Con solo una profecía que se falle, muere apedreado. Pero la Biblia también podemos confiar en la palabra de Dios porque ella tiene unidad en el desarrollo. Otra vez, más de 40 autores, 1600 años, 3 continentes y todos, o sea, es como decir, voy a ensamblar un avión. Voy a traer la hélice de China, el motor de Francia. Voy a traer la parte eléctrica de Turquía. Voy a traer el fuselaje de Nicaragua. Y luego voy a traer, pero no solo eso, sino que a través de 1600 años, o sea, en el tiempo de los hermanos Wright, voy a traer el fuselaje. Y en el tiempo de Cristóbal Colón, voy a traer tal cosa. O sea, usted dice, es que ni existía. Ok, así funcionó la Biblia. Y luego viene y se arma en un solo tomo. Y tiene una unidad perfecta. Una unidad perfecta. Fue escrita por gente diferente. Diferentes trasfondos. Poetas, profetas, príncipes, reyes, marineros, soldados, abogados, médicos, recolectores de impuestos. Gente escribió en diferentes lugares, escribió en la cárcel, escribió en palacios, escribió en el desierto, escribió en casas, escribió en muchas formas. Y el que tenga la misma unidad de pensamiento es humanamente imposible, salvo que Dios está en control. Y sabemos que Dios está en control de este libro. Pero no solo eso, una quinta razón. Yo puedo confiar en la Biblia porque la Biblia fue confirmada por el mismo Señor Jesús. Fue confirmada por el mismo Señor Jesús. Si yo digo Cristo no existió, ¿qué me importa entonces que lo que Él haya confirmado? Pero si decimos que Cristo existió, Él está confirmando la Biblia. Ahí se los leo en Mateo 5:18, no está ahí. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús creyó y dio testimonio acerca de los profetas. Jesús habló acerca de Noé. Jesús habló acerca de Adán y Eva. Jesús habló acerca del diluvio universal. Jesús habló acerca de Sodoma y Gomorra. Jesús habló acerca de Jonás. Él está confirmando el Antiguo Testamento. Está confirmando la Biblia.
Es interesante, es muy interesante que estas personas a las cuales Jesús confirmó y estos eventos a los cuales Jesús confirmó, o sea, Adán y Eva, Noé, Jonás, el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, es a las que más atacan los indoctos y lo que más quieren convertir en fábula. No, el diluvio no existió. No existió. Eso de Sodoma y Gomorra es mentira, es mentira. Fue un volcán que cayó ahí como el Vesubio, ¿verdad? Como Pompeya, algo así parece. Pero no fue Dios, ¿verdad? Buscan una explicación científica, entre comillas, pero quieren hacer de la Biblia fábulas. Una sexta razón, la Biblia ha sobrevivido increíbles ataques a través de la historia. Todo tipo de ataques ha recibido. Yo pregunto, si este libro, o sea, ahí está el ateo, no es nada, porque lo atacan. Si no es nada, ¿quién ataca La Guerra y la Paz? De Tolstoy. ¿Quién ataca 100 años de soledad? ¿Quién ataca Harry Potter? ¿Quién ataca El Señor de los Anillos? ¿Quién ataca? Y ahí se puede seguir con los libros que quiera. ¿Quién nos ataca? ¿Quién ataca el Corán? ¿Quién ataca el Corán? ¿Persiguen a los musulmanes por el Corán y matarlos? Pero ¿por qué si este libro no es de Dios, por qué lo atacan tanto? ¿Cuál es el asunto? La Biblia ha sido el libro, por encima de todos los libros, más despreciado, criticado, rechazado, atacado, negado, destruido de la historia. Y miles de personas murieron para que nosotros hoy lo tengamos. Miles de personas pagaron con su vida para que usted y yo tengamos hoy una Biblia que a veces la dejamos ahí y que ni la leemos. El Señor fue claro y dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una séptima razón, la Biblia, una evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios, que es inerrante, que es perfecta, es que la Biblia transforma vidas. La Biblia tiene un poder transformador, un poder transformador. Hay libros que motivan. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki, muy bueno. El cuadrante del flujo efectivo de Kiyosaki también. Uno que estuve leyendo el año pasado, alguien que vendió el Lamborghini, el monje que vendió el Lamborghini. Entonces usted dice, motivadores. Lo que pasa es que no soy ni monje ni tengo Lamborghini. Y son libros motivadores que lo inyectan, pero no lo transforman. La Biblia sí lo transforma. Ella puede cambiar la vida más solitaria, la vida sin propósito, desorientada, perdida, torcida, problemática, más hundida en el pecado, más frustrada, más ansiosa, más desesperada. Dios puede cambiar a través de su palabra a todo aquel que se entregue a Jesucristo para que sea su Señor y su Salvador y se someta a sus enseñanzas. La Biblia no es milagrosa, yo la puedo poner de cabecera y ella no me va a transformar. Yo puedo llegar y dormir, y jovencillo yo hacía eso, yo dormía con la Biblia así. Tal vez yo pensaba ahí que se me iba a pasar todo lo de ella. No, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que memorizarla y hay que aplicarla. Pero la Biblia cambia a la persona, cambia al individuo. Los grandes problemas de este mundo, los grandes problemas que este mundo tiene, la política no los puede solucionar, no los puede mejorar, solo Dios puede. Solo Dios puede cambiar, solo Dios puede detener a este mundo que va en picada moral, social, económica y religiosa. Solo Dios puede. En Juan 8, 31 y 32, ahí está en la pantalla, casi para ir cerrando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Nosotros pasamos hoy más tiempo oyendo, viendo, absorbiendo las mentiras de este mundo que nos vende por medio de las redes sociales, las noticias, las revistas, que el tiempo que pasamos en este libro de Dios que puede transformar nuestra vida. Hay cosas que usted de buenas a primeras dice, qué mentira, hombre, qué mentira. Ahí en Instagram sale alguien que sale así todo cuadradote, ¿verdad? Todo cuadradote y unos cuadrotes, así un bichote, ¿verdad? Y luego sale como con unas cosas, no sé, como de plástico o algo así, dice, esto significan 10 libras en su cuerpo. Ahí se puede, y se ve todo feo, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo se puede deshacer de eso? Usted, la gente le va a decir, y entonces ponen a alguien en una caminadora ahí corriendo y levantando pesas, que esto, que lo otro. No, el secreto del doctor digo yo, ay, por favor. Y, no, y hay gente que lo va a seguir el secreto del doctor tal. Va a seguir. No hay dieta, no, dice, coma pizza, coma bananos, coma todo eso, dulce. No tiene que, pero el secreto de, por favor, mentiras. Bueno, y así se traga mentiras de un montón de cosas. Y tragamos mentiras y tragamos mentiras. Y aquí está la verdad y está ahí vedada. Tengamos claro que la verdad siempre seguirá siendo la verdad. Quiero que me ponga atención acá. La verdad siempre seguirá siendo la verdad. Yo puedo decir, yo creo que la luna es hecha de queso. Yo puedo decirlo. Puedo estar convencido que la luna es hecha de queso. Y sabemos que la ciencia dice que la luna es hecha de rocas. Pero no importa cuánto diga la ciencia, no importa con cuánta convicción lo diga, no importa cuántas pruebas diga que la luna, si yo creo, mi verdad es que la luna es de queso, nadie me va a mover de ahí. Algunas personas dicen que ciertas cosas no son verdad, pero siendo muy honestos y viendo por debajo de lo que dice, la pura verdad es que a veces esas personas no les importa cuán verdadera sea determinada cosa. Si no quieren que sea la verdad, para ellos no lo será y lucharán para proclamar que no es la verdad. Si Dios dice que algo es moral o inmoral, le parezca a una persona lo contrario, él está equivocado. El que está equivocado es uno, no Dios. Dios es Dios. No importa si usted lo considera correcto o cree que es feliz. Si es algo contrario a lo que Dios dice en su palabra, es incorrecto. Yo, por ejemplo, puedo decirle, y aquí en la diapositiva siguiente, yo puedo decirle, ¿sabe? Yo no creo en la ley de la gravedad. Yo no creo en la ley de la gravedad. ¿Está bien para usted? ¿Usted cree en la ley de la gravedad? ¿Está bien para usted? Pero yo no creo. Entonces vamos a un edificio bien alto. Como no creo en la ley de la gravedad, yo me tiro. Yo me aviento. Y cuando voy de ese edificio, ¿verdad? Uno de los más grandes, vamos allá a esos de Arabia que son gigantescos. Y cuando voy a la mitad del edificio corriendo, cayendo como rayo, alguien me grita, ¿cómo te va, Freddy? Y yo le digo, hasta ahora todo bien. A la mitad del camino. Y al final, así es la manera como muchas personas están viviendo su vida. Dios le ha dado a usted la libertad para hacer burla de todo lo que Él ha escrito en este santo libro, rebelarse contra Él. Pero la historia no termina ahí. Usted puede correr de Dios por el resto de la vida, pero llegará el día en que no pueda huir más. Cuando usted toque suelo. Cuando esté cara a cara con Dios, sí tendrá que darle cuenta. Y termino ahí una pregunta. ¿Por qué es la infalibilidad de la Biblia y su veracidad tan importante? ¿Por qué? Si este libro no es verdad, usted y yo estamos en un serio problema. Si este libro no es verdad, porque nuestra salvación depende de lo que este libro diga. Este libro dice que nuestra vida no es un accidente, que no estamos aquí sin propósito, tenemos un propósito eterno. Este libro dice que somos pecadores y que por serlo tenemos que enfrentar el justo juicio de Dios.
Pero este libro dice que vino Jesucristo, el Salvador, el Mesías, a morir por nosotros para darnos vida, libertad del pecado y poder tener una vida y relacionarnos con Dios mismo para que Dios mismo llegue a ser de mi vida su casa. Este libro es el que me dice a mí que tengo un hogar eterno y que lo que está aquí, lo que estamos haciendo aquí es pasajero, se acaba, tarde o temprano se va, vuela. Este libro es el que me dice que no importa cuán grande, cuán difícil, cuán amargo sea el problema por el que atravesemos, Dios lo usa para nuestro bien. Y si este libro es mentira, estamos en un serio problema, en un serio problema. Una pregunta final ahí queda. ¿Cuál va a ser la autoridad final para regir su vida? ¿Cuál va a ser? Hay gente que la autoridad final es lo que piensa, es lo que siente, es la tradición, es lo que los padres le enseñaron, la religión, la iglesia, el pastor o sacerdote. Y todo eso es equivocado. La autoridad final para regir nuestra vida debe ser este libro perfecto, este libro transformador, este libro que quiere estar en mi mente para transformar mi vida. ¿Cuál va a ser la autoridad final para su vida? Oremos. Señor, muchas gracias damos. Gracias damos por tu bondad, por tu misericordia. Gracias damos por tu misericordia que es nueva cada mañana. Señor, damos las gracias porque usted es paciente, lento para la ira, grande misericordia. Señor, gracias por este estudio que acabamos de tener. Yo te pido, por favor, que tú nos dirigas, que tú nos enseñes, que tú, Dios, nos dé una actitud de corazón tal que recibamos, nos vayamos a la casa, lo llevemos en oración, te pidamos iluminación para ver si estas cosas son así. Y si son así, entonces que las creamos, las vivamos, las defendamos y las compartamos. Pido tu ayuda, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias al Señor por cada uno de ustedes que pudo venir esta noche. Ahora podemos irnos a comer algo.